En el video anterior vimos qué ocurría con la presión cuando se la evaluaba en un punto material. Ahora, a continuación, vamos a ver cómo varía la presión cuando se la evalúa en diferentes puntos dentro de un fluido en reposo. Para ello consideremos un elemento cúbico de fluido en el que la terna de referencia está centrada en el centro de gravedad del cubo y en ese punto la presión vale P. Esto se menciona porque cada cara que conforma el cubo va a estar ubicado en posiciones específicas referidas a ese sistema de referencia. Por ejemplo, la cara IZ ubicada a la derecha va a estar en el lado de las X positivas, mientras que la cara IZ ubicada a la izquierda del sistema de referencia va a estar en las X negativas y así sucesivamente. A continuación vamos a proceder de la misma manera que con el análisis para la presión en un punto y vamos a realizar el equilibrio de fuerzas para esa partícula cúbica sumergida en un fluido en reposo. En las caras vamos a representar la variación de la presión respecto del centro mediante el empleo de series de Taylor. También incluiremos el efecto de la acción de la gravedad. Comenzamos entonces planteando el equilibrio de fuerzas para la dirección X. Agregamos también, para tener una referencia, al sistema de coordenadas. Las caras del cubo que tienen componentes de fuerza debido a la presión en la dirección X son las que se marcan en la figura. Por simplicidad, no se tendrán en cuenta los términos de orden superior. Escribimos primero el valor de la fuerza para la cara ubicada en la cara izquierda. Aquí menos delta X sobre 2 es la posición de dicha cara respecto del sistema de referencia. El valor de esta fuerza es positivo porque está orientada en la dirección X positiva. A esa presión la multiplicamos por el área de la cara donde está aplicada. Menos la presión aplicada a la cara derecha del cubo, que bueno, tiene carga negativa porque va en sentido opuesto a la coordenada X. Aquí el delta X sobre 2 es positivo por su posición relativa al sistema de referencia. Y completamos la expresión para la fuerza al multiplicarla por su área respectiva. Eso está igualado a 0. En esta expresión se simplifica el valor de la presión por su respectiva área y los términos de segundo orden de la serie de Taylor también multiplicados por su respectiva área. Al operar con los términos restantes nos encontramos que el único término que queda es menos la derivada de la presión respecto de X multiplicado por el volumen del elemento fluido y esto es igual a 0. De ahí obtenemos que la derivada de la presión respecto de X es igual a 0. Por lo tanto, para cualquier valor de X, siempre y cuando Z permanezca constante, la presión va a ser constante. Vamos a resolver ahora la dirección Z, en la cual las caras implicadas son las que se marcan en la figura. También para esta dirección hay que incorporar los efectos de la gravedad en el análisis. Vamos a plantear entonces el equilibrio de fuerzas en la dirección Z. El análisis es idéntico al que hicimos recién para la dirección X. La diferencia es que ahora tenemos que agregar los efectos de el peso de cubo de fluido en estudio. Y toda esta expresión está igualada a 0. En esta expresión se simplifican el valor de la presión y la derivada de segundo orden de la presión respecto de Z dos veces multiplicado por su área. Lo que nos queda entonces es lo siguiente.
menos la derivada de P respecto de Z multiplicado por el volumen del elemento de fluido menos la densidad por G por el volumen del elemento de fluido, que se nos simplifica en esta igualdad. Finalmente, la componente Z es igual a la derivada de P respecto de Z es igual a menos ρ por G. Vamos a resolver ahora la ecuación recién deducida. Para ello vamos a definir un problema genérico donde tenemos una superficie libre de un fluido y queremos saber cuánto vale la presión a una cierta profundidad h. La ubicación para la presión de referencia puede ser cualquiera. En nuestro caso vamos a definir la superficie libre del fluido como nivel de referencia 0, donde la presión es igual a la presión atmosférica. Escribimos la ecuación recién deducida, la derivada de P respecto de Z igual a menos ρ por G, y la integramos entre un valor P objetivo y nuestro P0 de referencia. Esto es igual a menos ρ por G por la integral entre el valor Z objetivo y nuestro valor Z0 de referencia, diferencial Z. Al integrar y reemplazar por sus respectivos valores, tenemos que P menos P0 es igual a menos ρ por G Z menos Z0. Si organizamos la expresión un poco mejor, tendremos finalmente que la presión en donde queremos saber qué valor tiene es igual a la presión en el lugar de referencia menos ρ por G por Z, teniendo en cuenta que de acuerdo a nuestro sistema de referencia, el valor de Z o los valores que Z toma son negativos. Lo que se ve en la figura es la gráfica de la presión hidrostática, que como varía linealmente con la profundidad, va creciendo linealmente a medida que nos vamos sumergiendo. Un lugar donde a menudo suelen ocurrir confusiones está relacionado con la dirección en la cual se toma la coordenada de referencia y los valores que toma esa coordenada a medida que vamos calculando la presión en el fluido. Si tomamos la dirección Z positiva con el color rojo, la expresión para la variación hidrostática es P atmosférica menos ρ G por Z, donde Z toma valores negativos. Si el sistema de referencia es el amarillo, la expresión para la expresión hidrostática es P atmosférica más ρ G por Z, donde Z toma valores positivos. Como alternativa para evitar este tipo de confusiones, se suele emplear la siguiente expresión. La presión a mayor profundidad es igual a la presión más arriba, a menor profundidad, más la densidad por G por el módulo del cambio de profundidad. A continuación vamos a ver un video donde un practicante de buceo libre sumerge un recipiente con una cantidad de aire conocida a presión atmosférica a nivel 0 y muestra cómo a medida que la profundidad se incrementa va afectando al volumen de aire confinado en el recipiente. A few moments later. Pasaremos a continuación al análisis de las fuerzas hidrostáticas en cuerpos sumergidos.